La vida se trata de descubrir y descubrirnos, encontrar el sentido, el camino y construir nuevas historias. Todo se resume en una sola palabra: Nexo. Nexo se trata de acercar lo que está lejos, de construir puentes, de caminar juntos. Somos alegría, influencia, solidaridad, equipo, música, hogar, oportunidad. Creemos en las personas y en el potencial que ellas tienen. Unidos a Dios, marcaremos la diferencia en nuestra generación. Conectados a vos. Conectados a Dios. Somos Nexo. Hola familia, ¿cómo están? Gracias por unirte con nosotros un domingo más. Ahora te invito a que todos juntos cantemos y alabemos a Dios. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti.
dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empieces hasta que llega el fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Lo viejo ya pasó, mas tu amor no cesó. Siempre tu gracia, el fundamento es. Lo que pensé murió, tu vida me inspiró. Tu Hijo nace, brillar la oscuridad. En todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos. Cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Tu esperanza das al huérfano un hogar, y lo perdido fue hallado en ti. Por el cansancio das fuerzas en su lugar. Tú nos
por todo lo que haces te damos amor y será nuestra canción. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro nuestro afecto y devoción derramamos ante Jesús. 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 Te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Jesús, te amamos, cuánto te amamos y te adora nuestro corazón. Qué buena que estuvo la alabanza. Gracias por haber cantado con nosotros. Y bueno, ahora queremos tener un momento para orar por las necesidades. Así que, bueno, Roberto. Muy bien, Pablo. Che, qué bueno. Gracias por estar acá en esta tarde y acompañarme en este momentito. Y bueno, vamos a orar a Dios ahora por nuestras necesidades, que son muchas. Y también vamos a orar por nuestras ofrendas. Sabés que estamos en un momento de mucha solidaridad. La iglesia está haciendo mucho trabajo solidario y necesitamos realmente la ayuda de todos. Así que podamos hoy pedirle a Dios que multiplique nuestras ofrendas es algo muy bueno. Así que mientras yo me acomodo acá el micrófono, seguimos ahora orando. Te invito a que nos acompañes en esta oración. Padre, gracias porque hoy, un nuevo domingo, podemos creer, Señor, que hay una paz abundante para nuestras vidas. Y más que nunca hoy, Señor, queremos rogarte que esa paz inunde cada familia y cada persona que esté pasando por un tiempo de necesidad, sea física, sea emocional, sea, Señor, una situación familiar en este momento. Y aún, Señor, la parte económica que es tan difícil, Señor, provee para cada una de las familias, para que haya pan en la mesa, para que haya paz en los corazones. Te rogamos, Señor, ahora que intervengas en nuestras vidas, que proveas, Señor, para cada situación difícil y que podamos creer que hay un Dios generoso, un Dios fiel, un Dios abundante que quiere hacernos bien. Ahora, Señor, te pedimos realmente que puedas prosperar nuestras vidas, que puedas bendecir todo lo que hoy vamos a hacer y todo lo que vos estás haciendo entre nosotros. Seas realmente glorificado en el nombre de Jesús.
Amén y amén. ¿Y qué viene ahora? Y ahora viene la prédica. La Así palabra, que excelente. vamos, prepárense, que va a estar muy bueno. Hola amigos, qué bueno podernos encontrar nuevamente para compartir un tiempo especial como familia Nexo. Hoy queríamos seguir compartiendo algo que iniciamos domingo pasado y que tiene que ver con la paz. La paz en tiempos muy difíciles, la paz en tiempos de pandemia. Durante muchos años yo vacacioné en la costa argentina y lo hacía prácticamente en el mismo lugar. Y en la playa donde habitualmente iba existía un juego, un entretenimiento náutico llamado la banana inflable. ¿En qué consistía este entretenimiento? Era simplemente un inflable con forma justamente de banana, en donde unas 8 a 10 personas se montaban y era llevado al mar por una potente moto de agua. ¿Y en dónde consistía el juego? ¿En dónde estaba la gracia de este juego? Era sencillamente entrar mar adentro y poder dejarse caer libremente en medio del mar. Yo siempre pensé que quien más se divertía era sin duda quien manejaba la moto de agua. ¿Y por qué digo esto? Porque era quien seguramente tenía en claro en qué momento iba a hacer caer a cada uno de los participantes, porque era lógico, cada uno de los que entraba siempre terminaba mojado. Ahora, yo me hacía algunas preguntas y te las quiero hacer. ¿Qué hacían sistemáticamente 10 personas que pagaron para divertirse sobre un inflable, aferrándose de manera tal que casi hasta lastimarse? Muchos de ellos bajaban de este juego con sus manos marcadas, lastimados por quererse aferrar a ese juego. Por otro lado, caerse al agua era el alivio, caerse al agua era el objetivo. Y yo me preguntaba claramente entre mate y mate y analizaba. Todos los que subían a ese juego tenían ciertas seguridades. Cada uno de los que subían sabían que no se iban a ahogar. Sabían que la banana siempre volvía a la costa con cada uno de todos los integrantes que llevaban. Nunca se olvidaban de ninguno. Yo lo veía, todos llevaban puestos sus chalecos salvavidas. Todos sabían que la moto de agua nunca se había olvidado de ningún pasajero. Todos sabían que era difícil y que era costoso aferrarse, pero aún así se aferraban sin duda a ese inflable. Ahora, todos sabían que lo sencillo, lo divertido, lo lindo, lo motivador era simplemente dejarse caer. Y la pregunta que me hacía era, ¿por qué no se dejaban caer? No creo que simplemente es porque no quisieran mojarse. Y de allí salieron varias preguntas que me hice. Me preguntaba, y te lo pregunto a vos, ¿qué significa entonces aferrarse? Y pensarlo en este tiempo especial que estamos viviendo. Tal vez aferrarse significaba para estas personas la individualidad, el decir yo puedo, yo voy a poder solo. Tal vez significaba una supuesta seguridad de seguir agarrado a algo. ¿Y qué significaba, por el contrario, el dejarse caer? Creo que el dejarse caer significaba claramente empezar a entender que podemos depender de otro. Significaba tener la seguridad y la paz de poder dejarme caer, de saber que había alguien que me iba a levantar, que había alguien que me iba a recoger. Entonces realmente ahí pude entender que tener la seguridad en ese momento era muy diferente a poder tener la paz. Y que quienes tenían más seguridad y más se agarraban, más dolidos quedaban. Y que quienes realmente tenían paz eran simplemente quienes se divertían. Yo saben que empecé a entender que cayendo al agua entendíamos que dependíamos de alguien. Esas personas que caían al agua entendían claramente que estaban dependiendo de alguien. Y dependían de alguien que era quien manejaba la moto. Yo quiero leerles una historia que está en la Biblia y que también tiene que ver con personas que terminaron mojadas. Esta historia está en el libro de Mateos, en el capítulo 14, y yo voy a tomar desde el verso 22 al verso 31. Y dice la Biblia, inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago,
mientras él les enviaba la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas, y mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y muchas olas grandes. A eso de las 3 de la mañana, dice la Biblia que Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Y lo más interesante es que cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, dijeron, llenos de miedo, es un fantasma. Pero dice el texto bíblico que Jesús les habló de inmediato y les dijo 3 cosas. Les dijo, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y finalmente hubo alguien que se puso a hablar con Jesús y fue Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda realmente que yo vaya caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo, sencillamente, ven. Entonces Pedro, dice el texto bíblico, que se bajó del costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero fue ese momento que vio el fuerte viento y vio olas y se aterrorizó y comenzó a hundirse y pidió auxilio y le dijo, Señor, sálvame. Y de inmediato, dice el texto bíblico, Jesús extendió su mano, lo agarró y le dijo, ¿tienes poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Y saben que la narrativa de este pasaje, lo que cuenta este pasaje, esta historia, tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en nuestras vidas hoy. Hoy vivimos tiempos de lluvias, tiempos de tormentas, tormentas de salud, tormentas de necesidad, tempestades financieras, huracanes de trabajo, y vemos un montón de cosas que se levantan sobre nuestras vidas y que nos generan lo mismo que estos discípulos de Jesús sintieron. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerte es, ¿qué estamos haciendo en medio de la tormenta? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la tormenta? Y por sobre todo, ¿cómo lograr la paz en medio de esta tormenta? Yo quiero dejarles 3 principios, 3 enseñanzas que tienen que ver en que para cómo lograr la paz en medio de estos momentos difíciles que estamos viviendo. Y en primer lugar, yo quiero decirte que vamos a tener paz siempre y cuando primero hayamos conocido a Jesús. ¿Y por qué digo esto? Miren, toda esta historia que yo les acabo de contar sucede minutos después, simplemente minutos después del mayor milagro de multiplicación que tenemos, multiplicación financiera, multiplicación económica que tenemos en la Biblia. La historia que cuentan 3-4 minutos antes de que esto sucediera, antes de embarcarse en ese barco, dice que 5.000 hombres habían sido alimentados con 5 panes y 2 peces. En total eran unos 7.000, contando mujeres y niños. Imagínense 7.000 personas alimentadas simplemente con 5 panes y 2 peces. Yo creo que la empresa Panes y Peces, hablando de prosperidad en el día de hoy, hubiera calificado entre las 30 empresas que componen el índice Dow Jones del momento, si en ese momento existiera. Era un milagro demoledor, impresionante, increíble. Yo creo que todos estarían hablando de eso, pero en medio de eso, esos discípulos se subieron a un barco y tuvieron que enfrentar esta tempestad. Y yo me preguntaba, esos mismos que vieron esa multiplicación de los panes y los peces, esos mismos fueron los que enfrentaron la tempestad, esos mismos que vieron a los panes y los peces y esos 7.000 alimentados, fueron los mismos que tuvieron temor, pánico y miedo. Y me preguntaba, ¿qué pasó entre un hecho y otro hecho? Casi que sentía que había una parte, una temporada de la serie que yo no había visto. Y en verdad lo único que pasó es que nos olvidamos de que dependemos de Jesús. Que muchas veces vivimos la foto, el momento, y nos olvidamos que la película tiene que ver con vivir cada día y cada momento en manos de Jesús. Y yo quiero hacer base en este primer punto, en conocer a Jesús, en el verso 27. El verso 27 dice, Jesús les habló de inmediato. Jesús no va a hacerte esperar. Y les dijo 3 cosas, no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y eso es lo que Jesús te dice hoy en este momento, lo que te está diciendo a vos. De inmediato te está diciendo, no tengas miedo, tené ánimo. Te está diciendo, yo estoy aquí. Porque cuando conocemos a Jesús, Jesús siempre está.
Jesús es el Jesús de inmediato. Y me gusta ese texto, de inmediato, ya, en el momento. Porque cuando conoces a Jesús, vos sos más importante que la multitud. ¿Y por qué digo esto? Porque esta historia dice que Jesús dejó a la multitud y fue a buscar a los que estaban en problemas en la barca. Tal vez la multitud esté bien, pero vos seas de uno de esos 11 que están en la barca y que están padeciendo en este tiempo una tempestad especial, una tempestad de salud, una tempestad económica, una tempestad de trabajo. Y Jesús siempre está. Jesús aparece en las peores circunstancias. ¿Por qué digo esto? Esta barca estaba a 5 kilómetros de la costa. Había olas altas, había tempestades y Jesús estaba ahí. Segunda enseñanza. Para conocer la paz de Jesús hay que animarse. Y yo quiero decirte algo. Si tomás el verso 28 y 29 de ese capítulo 14 de Mateo, dice, entonces Pedro lo llamó y le dijo, Señor, si eres realmente tú, manda que vaya caminando sobre el agua. Pedro se animó. Y tal vez en estos tiempos es lo que debemos hacer, animarnos a probar a Jesús. ¿Cuántas cosas hemos probado en nuestras vidas simplemente buscando la paz? ¿Cuántas? Y seguramente que en muchas ocasiones encontramos paz, pero no fue duradera. Miren, una de mis películas favoritas, hace un mes atrás hablamos de esa película en este mismo espacio, es En búsqueda de la felicidad. Y yo me identifico bastante, es el desarrollo de la inteligencia personal de una persona en la búsqueda de la felicidad. Pero la felicidad en esa película representaba el progreso económico. Y saben, hay una enorme diferencia entre felicidad y paz. A veces la gente confunde eso, a veces podemos estar confundiendo esto, pero podemos tratar de buscar felicidad, pero paz tiene un significado mucho más profundo. Porque el dinero y la prosperidad económica y financiera no significan paz. Tal vez el dinero pueda comprar algo que nos entregue un momento de felicidad, pero no va a poder comprar la paz. La única paz duradera, la única paz genuina, la única paz general es la paz que viene de Jesús. ¿Saben? Tenemos que animarnos a soltar lo que creemos que necesitamos dejar para poder abrazar a Jesús. Muchas veces estamos abrazando cosas que nos sostienen. Y ¿saben? El mayor enemigo de lo mejor es lo bueno. Y el mayor enemigo de lo excelente aún es lo muy bueno. Y tal vez tenemos algo que sea bueno, pero Jesús es mejor. Jesús es mejor para tu vida. Y más en estos tiempos especiales. Tenemos que animarnos a buscar la verdadera paz. Me gusta un texto bíblico que está en el libro de Filipenses. Filipenses 4:7 define de una manera muy especial porque dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y sabés que cuando la paz sobrepasa todo entendimiento es una paz que no se puede intelectualizar, es una paz que no se puede explicar, es una paz que va más allá del entendimiento. Y esa es la paz que puede dar Jesús. Es una paz que no se puede sentir, simplemente se puede vivir. Esa es la paz que yo te invito a que vos puedas vivir. Animarse a ser el protagonista como lo fue Pedro en esa historia. A ver, yo realmente creo que Pedro no fue imprudente. Pedro podría ser verborrágico, Pedro podía ser tal vez un poco como somos nosotros, hombres de acción. Tal vez Pedro fue un hombre que se perdía grandes oportunidades de callarse la boca. Pero fue el único que se animó y que se decidió. Y esa es la decisión que debemos tomar. Esa es la decisión en estos tiempos que nos está invitando Dios a tomar. Miren, el mundo está lleno de gente. Vos y yo somos parte de ese mundo. Pero yo quiero decirte algo. En este mundo hay personas que llegan siempre que algo ocurre, después de que algo ocurre. Luego hay otras personas que ni se enteran que algo ocurre. Pero en tercer lugar,
están las personas que hacen que las cosas ocurran. Y esas son las que se animan. Por eso que para buscar la paz de Jesús, para buscar la paz en este tiempo, tenemos que animarnos. Así como Pedro se animó. Yo me preguntaba, ¿por qué solamente Jesús le habló a Pedro? Sencillo, porque Pedro fue el único que se animó a iniciar la conversación con Jesús. Tal vez, como te decía hace unos instantes, probamos infinidad de cosas buscando la paz, pero nunca probamos con iniciar una conversación con Jesús. Yo te quiero animar en este tiempo especial, a que puedas buscar esa conversación. Pedro fue el único que casi respetuosamente le dijo, si eres tú, porque Jesús es un Jesús que habla de esa manera con nosotros y está esperando de nuestra palabra. Personalmente, yo creo que cuando Jesús lo llamó a Pedro, simplemente le tendría que haber dicho, ven, pero no mires para abajo, no vaya a ser que te vayas a hundir. Animémonos a caminar, animémonos a ir en pos de Jesús. Y la tercera de las verdades que yo quiero dejarles en este tiempo especial, es que las dificultades pueden ser simplemente el inicio del éxito. ¿Y por qué digo esto? Miren, no sé si ustedes saben, pero un avión para que pueda despegar tiene que tener viento en contra. Y el viento en contra es lo que hace que ese avión levante vuelo. ¿Por qué digo esto? Porque la supuesta dificultad para un avión es el inicio del vuelo, es el despegue, es el éxito, es la salida. Y muchas veces nos detenemos y centramos nuestros ojos simplemente en la dificultad. Cuando esa dificultad, Dios quiere que la usemos para que sea el inicio de nuestro éxito. Tomo nuevamente el libro de Mateo en el mismo capítulo 14 y en esta tercera de las verdades que las dificultades pueden ser el inicio del éxito, tomo el verso 30 y 31. Y dice allí la palabra de Dios que cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y le dijo, sálvame, Señor. Y el verso 31 dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y le dijo, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Miren, yo creo personalmente que las mayorías pueden estar equivocadas. Yo personalmente creo que muchas veces las mayorías pueden estar equivocadas. Vivimos tiempos donde las mayorías nos dicen cosas que son estereotipos. Nos dicen ahora no, espera que pase la pandemia, no inviertas, espera un poco, no cambies de trabajo, no compres, no vendas. Todo no. Y ¿saben? Yo creo que nuestras necesidades espirituales, materiales, reales, económicas, no pueden seguir esperando. Y hay alguien que puede estar con nosotros e impulsarlos. Por eso, en esta historia vemos que la mayoría que estaba en el barco se estaba equivocando, la mayoría. Yo no estoy diciendo que no busquemos consejo, sino que estoy diciendo que busquemos un consejo sabio, el sabio consejo. Porque 11 personas, que eran los discípulos, creyeron que en quien se acercaba era un fantasma. Y solamente uno, en medio de un momento difícil como el que estás viviendo, vio que quien se acercaba era Jesús. Reconoció su voz y le dijo, ven. Solo uno entendió cuál era el principio del éxito. Y esa es la razón por la que esa persona descendió de la barca. Solo Pedro caminó por el agua, solo Pedro habló con Jesús, solo Pedro escuchó esa palabra ven. Ese ven fue solamente para Pedro. Claro, podemos llenarnos ahora la boca hablando de Pedro. Y ¿saben? En nuestro país, puntualmente, casi que es un deporte nacional hablar acerca de quien hace algo. Y yo me puedo imaginar, ¿no? Que alguien podría haber dicho, uy, casi se ahoga, tuvieron que salvarlo. Otro habrá dicho, le faltó fe, le sobraba coraje, es un engreído, es un creído. No me imagino las cosas que habrán dicho de Pedro. Pero Pedro fue el único que se animó a dejar ese barco. Los que decían esto permanecían sobre la cubierta del barco. Miren, el inicio del éxito comienza cuando decidimos enfrentar las dificultades. Voy a decirlo una vez más.
El inicio del éxito comienza cuando decidimos enfrentar las dificultades. Porque imaginémonos por un momento lo que significó para él salir de la barca y llevarlo a la realidad de este tiempo especial que vivimos todos. Para Pedro era noche cerrada, había tormenta, había gente cansada, habían remado 50 cuadras, las olas eran altas, los vientos eran fríos, las ráfagas también, el mar estaba embravecido, las aguas realmente no estaban frías. Pero en medio de todo eso, Pedro bajó del barco y Pedro se animó a caminar. Animarse a las dificultades es ser valiente y decidido. Amigos, animémonos hoy, anímate hoy a poder creer y hacer cosas nuevas. Que los celos, el egocentrismo, el qué dirán, no te dejen en un lugar estático, no te inhiban, no te detengan. Que las dificultades que hoy enfrentás sean simplemente el inicio del éxito. Por un momento imaginaba, ¿qué dificultades extras tendría que haber enfrentado Pedro? Porque muchas veces las mayores dificultades provienen y se originan en nuestro entorno más cercano. En ese barco donde Pedro estaban sus amigos y parte de su familia. Pero sus amigos, esos 11 discípulos más que lo acompañaban, eran más que su familia. Y yo me preguntaba y hacía volar mi imaginación y hacía vagar mi imaginación y me proyectaba y pensaba e imaginaba qué habrán pensado esos amigos que estaban en el barco viendo cómo uno de los 12 caminaba sobre el agua. Y saben, allí arriba del barco estaba Juan. Y Juan era el pensante, Juan era el filósofo, Juan era el iluminado, era la persona que analizaba. Y yo me lo imagino que Juan se habrá puesto a pensar y habrá dicho, miren si se nos ahoga la piedra sobre la que se va a fundar la iglesia. Pero también arriba de ese banco estaba Andrés. No sé si ustedes saben, pero Andrés era hermano de Pedro, hermano sanguíneo. Y yo me imagino ahí ya la relación de hermanos y me lo imagino a Andrés mirándolo y diciendo, miren a mi hermanito lo que está haciendo, mírenmelo, como esa vieja pelea de hermanos. Pero también en ese barco estaba Tomás. Tomás era el incrédulo. Y yo me lo imagino a Tomás viéndolo a Pedro y diciendo, si no lo veo, no lo creo. Y finalmente arriba de ese barco también estaba Judas. Y Judas era el gran comerciante, el que veía la beta comercial en todo esto. Y yo en un momento imaginaba ese barco y me lo imaginaba a Judas mirándolo a Pedro y pensando en un gran panfleto, vean por 100 pesos al hombre que camina sobre el agua. Todos hablaban, pero el único que caminaba sobre el agua era Pedro. El único que caminaba sobre el agua era Pedro. Yo quiero invitarte a que estos 3 principios, estas 3 verdades, puedas llevarlas adelante en tu vida personal. Que cada uno de nosotros, que vos te puedas convertir realmente en un Pedro. Que vos puedas pensar que la paz va a depender de vos, de que puedas conocer a Jesús. Que vos puedas entender que esa paz, para conocerla, simplemente tenés que animarte. Y que vos puedas entender que las dificultades que hoy vemos seguramente pueden ser el inicio de tu éxito. Para terminar, quiero volver al verso 30. Porque el verso 30 dice, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y dijo Pedro, sálvame, Señor, gritando. ¿Y saben lo que yo pensaba? Me impacta la sabia actitud de Pedro. ¿Y por qué digo sabia y no inteligente? Porque lo sabio viene de Dios y lo inteligente viene de nuestro propio conocimiento. Y saben, Pedro era un pescador, era su profesión. Pedro conocía el mar. Si algo claramente sabía era cómo comportarse en el agua. Obviamente Pedro sabía nadar.
Y sin embargo, no usó su inteligencia personal. Usó la sabiduría, lo que Dios nos brinda. Lo miró al Señor y le dijo, sálvame. Y saben, en verdad, Pedro sí conocía el principio del éxito. Pedro sabía que esa dificultad que estaba pasando por su vida, que estaba pasando por su cuerpo, que se estaba mojando, iba a ser el principio del éxito. Recordá simplemente que el éxito no es lo que el mundo nos dice, no es lo que el mundo nos cuenta. Está en conocer a Jesús, a este Jesús que puede cambiar tu vida como cambió la mía. Yo no conozco realmente cómo está tu vida, realmente no la conozco, pero sí puedo asegurarte que hoy puede ser el primer día en tu vida en el que conozcas la paz duradera, la paz real. El primer día en que puedas ver y escuchar a Jesús. El primer día en que puedas tomar su mano, cruzar su mirada, valerte de la paz que Él te vino a dar. Es lo que Él quiere para vos. Es lo que Él quiere en este tiempo, en tiempo de pandemia. Y yo quisiera terminar este tiempo especial presentándote esa paz que solamente Jesús puede darte. Es la paz que todos necesitamos y la obtenemos cuando lo conocemos. Esa paz está a la sencilla y simple distancia de una oración. Y yo quiero en este tiempo, si me lo permitís, poder invitarte a que puedas orar conmigo para que puedas encontrarte con ese Jesús y que puedas conocer su paz. Ahí donde estás, mirándome, yo te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos y puedas hacer y repetir esta oración junto conmigo. Y decirle, Señor Jesús, en este momento yo quiero recibir de tu paz. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador especial. Sácame de este mar, sácame de esta tormenta, sácame de este tiempo especial en el que estoy viviendo. Y por sobre todo, dame tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que puedas buscar de la paz de Jesús en cada momento de tu vida. No te olvides. Que tengas una muy buena semana, amigo, amiga. Dios te bendiga. Qué buena que estuvo la prédica, ¿viste? Gracias por quedarte un domingo más con nosotros. Gracias por compartir. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Y bueno, ahora nos vemos en un ratito en el Zoom. Chao.